Pero lo importante, me parece, es que Milei dio un paso muy grande para quedarse con toda la derecha. Elige confrontar con el kirchnerismo. Yo le diría que después se puede llevar una sorpresa. No es la primera vez que pasa. Porque vos lo que haces es volcar todos los votos que se te caigan, van a ir a uno solo. Ahora, cuando vos elegís. Así que hay que ver si le salió bien o no le salió. Hoy le salió bien. Están tratando de disimular. Seguramente si ponés La Nación Más van a decir que no, que fue el kirchnerismo, que viste cómo son los kirchneristas, que se resisten a que lo metamos preso, a que los corremos, los estigmatizamos y los matemos. Pero la verdad que fue un dato crucial. Y a mí me parece que en los próximos días vamos a ver esto. Vamos a ver seguir bajando el dólar, seguir haciendo negocios Caputo, seguir quebrando las empresas porque con ese dólar no se puede operar, seguir rompiendo el aparato productivo, seguir recrudeciendo la violencia del gobierno. Y la decisión de confrontar con el kirchnerismo plato mierda, como dijo Cristina Pérez, con un establishment que no le gusta el juego. Por eso Clarín estaba jugando otro partido ayer. No les gusta nada el juego Milei o Cristina. Dos personas que no pueden manejar, que les cuesta mucho al Grupo Clarín, a La Nación manejarlo, que son presos de otros actores económicos que no son ellos, y que por eso quisieran tenerlo más parejo con la derecha de Macri. Bueno, eso no pasó. Ayer le dieron un golpe muy fuerte a la derecha de Macri y le dieron la posibilidad a Cristina que ya por ahí no sea legisladora provincial, sino que sea legisladora nacional. Si no sale el fallo de la Corte, lo puede ser. Es decir, hubo un cambio que todavía no se terminó de leer en esta sorpresa, en donde engañaron hasta a los periodistas, en donde dejaron muy mal parado a Mauricio Macri. Le voy a dar la palabra al que lo adelantó, Nicolantos. Bueno, Roberto, como veníamos contando acá desde hace tiempo ya, que el gobierno de Javier Milei no estaba interesado o no estaba comprometido con la idea de ficha limpia, algo que incluso, si uno hace un poco de memoria, puede retrotraerse a unos meses atrás, cuando en la previa de la elección en Estados Unidos se tenían que definir una serie de causas contra Donald Trump por el intento de golpe de Estado del 2020, y las fuerzas del cielo, el gordo Dan y demás, habían salido a decir que eso era lawfare, que era... y cuando acá el año pasado el PRO impulsaba ficha limpia, seguían con esa línea hasta que finalmente decidieron aprobarla después de varios meses de demora. ¿Puede haber también un miedo a lo que les pase a ellos en el futuro? Eso también está presente. Lo que vimos ayer fue una maniobra de pinzas para que el gobierno se garantice la impunidad a dos bandas. Porque hubo dos votaciones ayer en el Senado, dos votaciones importantes, hubo otras menores. Pero antes de que empezara a tratarse largamente, durante casi 10 horas, el tema ficha limpia, el peronismo, en la voz de Mayans, lo que propuso fue discutir sobre tablas la interpelación de Karina Milei y Luis Caputo por el tema Libera. Tenemos incluso el tape, donde Mayans, es el tape 1, dice que el Senado debería interpelar a la Secretaria General de Presidencia. Veámoslo. Y creemos que es necesaria la presencia de la Secretaria General del Poder Ejecutivo acá en el recinto. Yo sé que ella tiene terror porque es una persona que no habla, es presidente de un partido que no habla. No sé si tiene dificultades, pero le cuesta expresarse, ¿verdad? Pero tiene que explicar, es Secretaria General del Poder Ejecutivo. Y tiene que venir acá al Senado para que los senadores puedan hacerle las preguntas correspondientes, porque lo que pasó, por ejemplo, en diputado, que le citaron al jefe de gabinete, el jefe de gabinete que dijo que no sabía nada, no sé para qué lo citaron. Bien, ahí veíamos entonces a Mayans proponiendo este tratamiento sobre tablas. Se votó, está la votación en el tape 4, la podemos poner de fondo, no hace falta verlo todo. Pero lo cierto es que Milei logró zafar, La Libertad Avanza logró zafar de este pedido de interpelación a Karina y a Toto Caputo con los votos del radicalismo y el PRO, que a esa hora estaban convencidos de que La Libertad Avanza estaba jugando con ellos para sacar ficha limpia al final de la jornada. Claro. Si no estaba esa convicción, probablemente no hubieran estado los votos para salvar a Karina. Una vez que ya se garantizó salvar a Karina, empezó el otro juego. Que fue... los retraicionó. Sí, pero además los llevó hasta último momento, porque creo que también, todos sabían que la sesión de ayer se leía en el marco de las elecciones porteñas, no solo las bonaerenses, es decir, no solo si Cristina podía ser la candidata, sino dentro de 10 días, cuando los porteños vayan a votar, quién podía capitalizar el antikirchnerismo o el antiperonismo que hay en el electorado. Si salía, porteño. lo podía capitalizar los Penato. Penato. Había sido la que había mandado la ley. Que fue Macri, la que se quería suicidar ahí, ¿no? Macri había sido siempre el impulsor de la ley. Entonces,
estaba esta cuestión, por un lado, la de no darle este triunfo político al PRO, por otro lado, la de dejar a Cristina en cancha para polarizar con ella, pero en tercer lugar, como comentaba más temprano Ari, como decías vos recién, Milei no está cómodo en Comodoro Pi. Milei no es Macri. No tiene la misma tranquilidad respecto al tratamiento que pueda recibir de la justicia cuando el poder empiece a verse más lejano. Pero él ya tiene una causa encima, ¿no? Ya tiene una causa, tiene el escándalo Libra, tiene por lo menos una decena de denuncias o imputaciones o comentarios de coimas para acceder a él y tener trato privilegiado. Están saliendo a la luz en las últimas 2 semanas casos de empami en casi todas las provincias del país o en buena parte de las provincias del país. Claro. Es decir, él sabe que en algún momento va a tener que dar explicaciones y esto a mí me lo dijeron en Casa Rosada. No está pensando en el largo plazo. Dicen, con ficha limpia, a Milei se le podía complicar la reelección en 2027. Claro. Si había alguien que quería meterle ese palo en la rueda. De hecho, justo esta semana está en una pelea fuerte con Comodoro Pi, porque en esta cosa de hacer a los tumbos, como hace este gobierno, les quiso imponer a Comodoro Pi el código acusatorio, que es una gran idea, diseñado durante el gobierno de Cristina, pero que necesita presupuesto, porque le dice, cambia el sistema de cómo se hace una causa y básicamente los fiscales son los que investigan y acusan, los jueces juzgan. Pero para eso tienen que crecer las fiscalías, hay que hacer salas de audiencia, tienen que contratar gente, un montón de cosas, y le dicen, háganlo pero sin presupuesto. Se lo pudieron imponer a jurisdicciones de todo el país que no tenían la posibilidad de plantarse. Cuando le dijeron a Comodoro Pi, en agosto lo implementás, esta semana Comodoro Pi le mandó una nota y le dijo, nosotros no hacemos nada. Y están en esa tensión muy fuerte y de hecho Stornelli le armó incluso una causa al gobierno. Claro. A Cunio Libarona diciéndole, ¿dónde está la plata que a vos te dieron para armar esto y al final lo armaste? Es Stornelli. O sea, no estamos hablando de nenes de pecho. Entonces, Comodoro Pi está muy enojado con este gobierno y es esto que dice Nico. Este gobierno saca una ley de ficha limpia, se le puede transformar en un boomerang. claro. Absolutamente. Entonces, el resultado final fue este. Y después, en el minuto, inmediatamente después a la votación, empezó la operación. Porque, claro, empezaron a echarse la culpa mutuamente. El PRO y la Libertad Avanza a ver de qué culpa de quién había sido que esto no saliera. La Libertad Avanza, al minuto, tuvo una operación en Twitter donde salieron todos sus dirigentes a plantear, ahora es libertad o kirchnerismo. La verdad es que para haberse sorprendido... Ahí es fue donde todo más muy mostraron la rápido, hilacha, ¿no? Si no hubieran hecho eso, pero directamente salieron que estaba de acuerdo antes. Así es, y desde el PRO obviamente salieron nuevamente a reflotar esta idea de un pacto de impunidad entre Cristina y Milei, idea que se cae en el momento en el que fueron los votos del PRO y del radicalismo los que permitieron blindar a Karina Milei unas horas antes de tener que comparecer ante el Senado de la Nación. La verdad, se puede seguir repasando algunas de las repercusiones. Porque Intercambiemos un poquito así, entramos en la... Diego, ¿vos qué viste? Sí, no, importante lo que marca Nico del tema Comodoro Pi. Milei me parece que entiende muy bien. Por un lado, el premio para los penatos hubiera sido que se aprobara. Por este eso la proyecto. cara de los penatos se quería Lo de poner, los penatos, bueno, es autoincriminatorio en TN. Y por otro lado también esto, ¿no? El poder de Macri sobre Comodoro Pi. Hay dos cosas, marco yo. Por un lado, bueno, ¿quién terminó de diseñar esta operación, no? A último momento estuvo ayer José Rolandi, el vicejefe de gabinete en el Senado. Lo vieron entrar, por ejemplo, al despacho de los senadores de Santa Cruz, alineado con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Bueno, algo falló ahí. Muchos pensaban que podían ser los santacruceños los que jugaran a favor del gobierno. Por alguna razón no fue. Algunos dicen Vidal está muy enfrentado al kirchnerismo en Santa Cruz, no podía quedar pegado a esta operación. Bueno, terminan siendo los misioneros en la línea con lo que había anticipado Nico. El otro actor importante ahí es Lule Menem, ¿no? Algunos dicen, bueno, fue Lule Menem. Paul Troni dijo, esto fue Santiago Caputo. No está claro quién fue el que cerró esta operación con los misioneros, ¿no? ¿Ustedes creen que el kirchnerismo sabía? A mí me da la sensación de que no, pero la verdad que no lo sé. Por las caras. Se los vio pareciera que sorprendidos. no. Por lo menos no todos, seguro. Alguien me respondió, no fue magia, cuando sí, le pregunté si sabía. Claro, Bueno, pero eso es como cuando Milei dice, cuando le sale Todo marcha mal, contra todo el acuerdo marcha, del plan. sí, no. ¿Qué decías vos? me gustaría aportar dos detalles. Uno, la ley era una muy mala ley. Empecemos por el principio. Era una muy mala ley. Sobre esa muy mala ley se monta estas circunstancias que están describiendo tanto Diego como Nico respecto a
la utilidad que podía darle a algunos, por ejemplo, Macri en su pretensión hoy de supervivencia, incluso contra su principal enemigo declarado en este momento, que es el propio Milei, que se quiere quedar con su espacio. Y después, la proscripción de Cristina, que iba a ser, por un lado, un hecho muy dañino para el desarrollo democrático del país, naturalmente, porque la proscripción de cualquier dirigente es de por sí un hecho dramático, pero sobre todo de una dirigente con las características, con las características de Cristina. Ahora, Atauche, que ayer fue el primero en que el que salió, por lo menos a viva voz, a desplegar esta operación para sacarse de encima la responsabilidad del gobierno, hace 2 días estuvo en la Casa Rosada después de declarar en público que el tema de ficha limpia no le quitaba el sueño. ¿Te acordás que hace unas 2 semanas dijo que no tenían apuro en sacar Por ficha eso, limpia? dijo, no nos quita el sueño. Esa era la posición oficial del gobierno. Fue a Casa Rosada, fue convocada a Casa Rosada, se reunió con Santiago Caputo para empezar a tirar el hilo de la responsabilidad que preguntaba Genú respecto a la operación. Y a la salida de esa reunión, reunió su bloque, son 6 senadores, tampoco se pueden reunir en un café, digamos, no era algo muy sofisticado, y bajó la instrucción de acompañar y empujar públicamente el proyecto. Públicamente. Y desde entonces el presidente salió contra su propio relato previo y salió en el programa del Gordo Dan, que era el que había dicho públicamente que la ley era mala. En ese programa, hace un día, 24 horas, salió el propio Milei a promocionar la ley. ¿Qué cambió en el medio? Bueno, la conversación con Misiones. Claro. Misiones... O sea, una vez que él tenía acordado que no salía, salió a vender que lo querían. Bueno, evidentemente estaban preparando esta narrativa. Claro. Estaban preparando esta narrativa. La pregunta es si la gente se lo cree o no. Porque el efecto electoral de todo esto Claro. lo vamos a verificar en una semana, 10 días. Si la gente se lo cree o no se lo cree. Y Bueno, sobre eso... los periodistas que trabajan para él estaban puteando al kirchnerismo, mirá lo que hicieron. Bueno, pero el kirchnerismo, mira, ayer por el ejemplo... kirchnerismo anoche- tiene 34 senadores, tiene 34 el mes pasado, tiene 34 Sí. la semana que viene, tiene 34. Y Con eso estaban se gana. estaban Ojo, los igual, 33, digamos, Un faltó detalle uno. con eso, porque si a Cuadra no lo hubieran agarrado cruzando con plata la frontera, Estaba Cuadra, salía. ayer Cuadra hubiera votado a favor de la ficha limpia y hubiera salido la ley. Claro. No es un detalle menor, No, ¿eh? no, claro. Que te agarren siempre es un problema. Sí, Por eso digo, la ley era mala. Hay que Claro. arrancar siempre por ahí. La ley era una mala Bueno, ley. zafó Cuadra de ficha limpia. Y zafó No creo que sea candidato igual, ¿eh? No lo veo. Pero bueno, Quizás el en Paraguay. tema es, y Claro. en Misiones pasan cosas. Yo que sé, en Misiones hubo una intervención del PJ Nacional sobre el PJ de la provincia que derivó que por primera vez desde el año 83 el PJ no va a tener candidatos en Misiones. Bueno, pasan cosas en los distritos. Tuvo que ver la interna del peronismo en Misiones con esta resolución de los 2 senadores. Y todo combina. Nada es absolutamente lineal. No hay un solo hecho. En general, No, pero tipos tienen como- hace rato que sabemos que tienen un acuerdo con la Libertad Avanza. pero en por supuesto, Rovira. tipos como Sí, está Rovira se bien. dedican a hacer carambola, digamos, ¿no? Hace 40 años que se dedican a Hay hacer un tema carambola. para mí central que es la réplica de esto en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por un lado está la ciudad, que ustedes lo marcaban, y la otra es la provincia de Buenos Aires. Macri está en campaña, peleando por su sobrevida, como decía Adrián, y el tema es si esto deteriora la posibilidad de un acuerdo en provincia de Buenos Aires, si va a ir dividida la derecha otra vez en la provincia de Buenos Aires. Porque Sí, ahora, Macri mucho para exigir no tiene, ¿no? bueno, Le queda Grande, poco. grande. pero se están tirando, se están culpando por esto ahora, sí. ¿no? ¿Ustedes creen que esto también abona a dejar de subestimar la habilidad política de Milei? Porque metió una carambola, Sí, como por lo dice menos Nico, de a varias Caputo, ¿no? bandas. Por lo menos de Caputo, sí. Por lo menos O de de Caputo. Bueno, de Milei como de la Del Libertad dispositivo Avanza, de gobierno. del dispositivo Ojo, de ficha gobierno. limpia le Es daba una Macri. carambola. Yo creo que todo esto Interesante. igual lo podés hacer porque conseguiste 20.000 millones de dólares que Estados Unidos nos necesita en este momento geopolíticamente. Sí. Y eso te consiguió que la inflación que iba de 3,7 a 5 te baje a 3 y que así vas a llegar y todo lo demás es accesorio. Pero a mí qué me sé yo. interesó mucho esa primera parte de tu editorial, Roberto, porque están pasando cosas que ya vimos tantas veces, pero que ver cómo se desarrollan en tiempo real, avispados como estamos, porque ya Claro, lo vimos en otras claro. oportunidades donde se nos escapó, es muy impactante.
Ayer cuando veíamos en el mercado como Lo del dólar bajaban futuro. el dólar futuro. Lo tengo en gráfico, si lo Es querés muy ver. impactante A el ver, dólar mostralo. futuro. En la placa 6 está la evolución de los O sea, del volumen operado. ayer el Estado pisó dólar y salarios. Sí. Bueno, los salarios los viene pisando desde el principio, ¿no? Solo que ahora Sí, lo... fue muy guaso que el ministro de Economía Exacto. les diga a los supermercados, ustedes no suban los precios, que yo les obturo el aumento de salarios. Exacto. Este gráfico es el volumen de contratos del dólar futuro. Acá lo que se ve es cuánto monto se está operando en ese mercado, que suele ser un mercado chico. Vean, las primeras barritas suele manejarse con pocos montos el dólar futuro. Ya en marzo era previo al programa con el Fondo Monetario, bueno, empezaban a sonar las alertas en el dólar futuro y sorprendió muchísimo. Quienes no están en YouTube van a ver que la última barrita sobrepasa por largo a los otros volúmenes, y uno cuando ve eso, ¿no? Uno No ve- hay un jugador con tanta guita para hacer eso que no sea el gobierno. y que sea para bajar el precio del dólar. Claro, y Porque que vos- sea para bajarlo. Si vos ves un monto tan grande operado que va en dirección a bajar, y tenés muchas sospechas, para no decir bastante seguridad, de que es el Banco Central. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y las maniobras por las cuales fueron investigados y procesados judicialmente funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? No, pero esto es distinto porque esto lo que No, hace... pregunto en serio, ¿cuál es la diferencia? Porque no... Básicamente, perdón, Cande, Sí. lo que a mí me interesaba era ver esto mientras, por ejemplo, un banco y una empresa colocaban bonos al 0%, Claro. al solo efecto de sortear el cepo a las personas jurídicas. Es decir, eso es dólar cable, digamos. Claro. Es empresas que están fugando los dólares que el gobierno pisa. Yo no sé si Por eso es digo- difícil explicarle a la gente la cantidad de negociados que se pueden hacer con estos No, por eso, movimientos mi pregunta iba tan a, bruscos, ¿por ¿no? qué si eso era delito, esto no? Yo no te puedo explicarlo Porque las judicialmente. leyes las hacen Yo creo las que mismas ninguno de personas. los dos. La misma persona que claro. hace. Hay un El delito problema- está el que En la tuvo, información privilegiada. claro, el que Exacto. tuvo Pero digo, después de utilizar el información de dólar adentro. futuro para generar expectativas a la Sí. baja o al alza, No. es parte de una política Es que económica. esto- No, si que de no hecho, lo acompañás Lo con que negocios, estamos viendo digamos, es de el proceso de fuga. Nosotros decimos, yo particularmente sostengo que el modelo Caputo es un modelo que ya conocemos porque ya lo aplicó. Deuda, timba y fuga. Para que haya fuga tiene que haber dólares. Para que haya dólares los tiene que poner alguien. O los pone el mercado o los pone el Fondo Monetario. Consiguió que lo ponga el Fondo Monetario. Está en el proceso de fuga y para que la fuga se produzca, hay una serie de maniobras como esta, como la colocación de bonos al 0% o al 0,7%, como colocó otra empresa hace 2 días. No es un negocio colocar un bono al 0%. De hecho, en este banco hubo Carísimo. 10 oferentes nada más. Son los accionistas. ¿Habló Caputo hoy? Sí, hoy habló Caputo en el LATAM Economic Forum. Si les parece, arrancamos con el final, porque a mí me llamó mucho la atención este entredicho entre quien organiza y Toto Caputo. Había mucha expectativa sobre si iba a haber un anuncio o no de este neoblanqueo, de esta segunda etapa del blanqueo. No hubo anuncio en ese sentido, pero arrancamos con el cierre porque habló de la dolarización posible para el año que viene y remató con una frase que llamó la atención. Pero bueno, si el termo no se toma mate, ministro. No tomo. Bueno, pero se lo puede dar a Kichilov. Si usted quiere, se lo da a Kichilov. Escúcheme, Chicanas. y tengo un mensaje para usted. Los muchachos que están allá en el fondo tienen locales en el 11. Y me dice que eso de los $100.000 sin recibo y sin factura le funcionó siempre. No, tremendo. El año que viene podemos cobrar en dólares directamente. ¿Usted cree que sí? Vamos. Gracias. Espera, no terminé. Pero con factura. Qué fuerte. ¿Eso pasó en serio? Esto pasó al final de la presentación del ministro de Economía en este foro donde van un montón de inversores, van también muchos economistas. Es un poco peyorativo para que la gente labura, para la gente que labura en negro en el 11, pero bueno. No solo Es peyorativo, un poco sino estigmatizante. habla de un entramado de informalidad, Claro. porque muchas veces se piensa la informalidad como el pobre pyme o el ferretero o esa imagen que te acerca mucho más a la persona que está informal. Y en realidad las redes de informalidad, de evasión tributaria, son los que están sentados ahí. Claro. Es el LATAM Economic Forum. Son gente que maneja muchísimos dólares y que siempre lo manejó Cuando uno fuera de se la entera facturación. que las grandes empresas le dan a cada candidato 2, 3 millones de dólares,
de plata negra. Bueno, ¿cómo consiguen esa plata negra? Y vos decís, ¿cómo puede ser que esta empresa que me vende un servicio a mí, en mi casa, qué sé yo, y todo bien, ¿cómo consiguen plata negra? Bueno, Pero además, lo que le dice, ¿quién es el interlocutor de Caputo? Bueno, Es uno de los organizadores. quien fuera, le está diciendo lo que todo el mundo sabe, que es que lo que están haciendo es legalizar que se venda sin factura. Claro. Porque si nadie te va a preguntar de dónde sacaste los dólares, ¿cuál es el incentivo que tenés para dar una factura cuando te lo él dan? termina diciendo es con factura. Claro, pero... Van a poder vender en dólares, pero con factura. Claro, ¿Por qué vas a pero vender- su por qué vas a interlocutor dar factura? naturaliza que esto deriva en que todo pase al negro. Que va a legalizar lo ilegal, eso. Eso es lo que él está Con diciendo factura. cuando dice en 11 vienen No, haciendo esto sin hace 100 factura. años. No. Sin factura. No, con factura, Él dijo dice. con factura. No, está bien, pero Caputo para les que se entienda. insiste y les dice, bueno, está bien muchachos, pero háganlo con factura, como diciéndole, no el nos ministro de caguen. Economía. Pero no es Claro. lo- está bien, pero no es lo que está diciendo. Páguenme IVA aunque Pero sea. cuando Caputo presenta su plan, lo que le responde su interlocutor es, mirá, lo que vos no lo estás diciendo, Claro. en 11 pasa hace 100 años. Es decir, Claro. lo que vos estás haciendo es legalizando la ilegalidad. Obvio, ponelo de vuelta, ponelo. Pero bueno, si el termo no se toma mate, ministro. No tomo. Bueno, Ay, pero no, se lo esto se lo es- puede dar a Kichilov. Si usted quiere hacer Papelonero. aquí. Escúcheme, y tengo un mensaje para usted. Los muchachos que están allá en el fondo tienen locales en el 11 y me dice que eso de los $100.000 sin recibo y sin factura le funcionó siempre. Está diciendo que lo que propone Caputo El año que viene es podemos legalizar cobrar la economía en negra. dólares. Claro. Esa es la interpretación que hacen los empresarios de las medidas del Pero ministro es de eso. Economía. Por Le eso. vas a dar un tinte Y él- legal a lo que es ilegal. Sí. ¿Sabés qué me hace acordar? ¿Te acordás cuando el gobierno de Macri le pidió por favor a los empresarios que no echen gente? El compromiso. Bueno, acá Caputo le está pidiendo por favor que hagan factura. Claro. Pero depende de la buena fe de quienes hagan la transacción. No hay ningún elemento en el que el Nadie va a Estado hacer- controle. Nadie Perdón. va a hacer factura. Si no hay sanción por no hacer factura, nadie va a hacer factura. Por eso. Eso es lo que vengo O sea, diciendo desde que me enteré. Miren, la gente paga impuestos porque se lo imponen. Cuando dejes de imponérselo, no le van a pagar impuestos. Bueno, No. impuesto- Y es el problema de impuesto, tener la tantos etimología de blanqueos. impuesto viene de ahí, ¿no? Claro, obvio. De una imposición. Y es el problema de tener tantos blanqueos. O sea, la parte de impuestos, uno como ciudadano, nosotros por ahí siempre nos enfocamos más en los derechos, en las obligaciones que tiene el Estado para con nosotros y nosotras. Nosotros también tenemos obligaciones para con el Estado. Los impuestos son parte de esas obligaciones de ser parte de una sociedad. Y ahí entra lo que para mí es fundamental, porque hay una lógica muy anti-impuestos. Bueno, ¿quiénes son quienes pueden evadir impuestos y están sentados ahí escuchando a Toto Caputo y son los que efectivamente evaden impuestos hace un montón y esperan cada blanqueo para poder regularizar esos fondos? Había expectativas sobre, bueno, ¿qué se va a hacer en este blanqueo continuo o en este fomento a regularizar la plata que estaba completamente desformalizada y en esta búsqueda de remonetización de la economía? Lo tenemos en el audio donde habla justamente, se regocija con la cantidad de dólares que tienen los argentinos en el colchón. ¿No se escucha? ¿Se escucha? No. Está bien, después lo ponemos de nuevo. Sí. Porque estamos Bueno, en competencia de profundizar este proceso de remonetización, también es que vamos a estar, como dije hace unos días, propiciando una remonetización también en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en competencia de monedas y porque la gente tiene un montón de dólares. Entonces no es necesario imprimirlos. Hay 200.000 millones de dólares en los colchones, entonces tranquilamente, digamos, ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene? Entonces, eso va a ayudar a la economía, como dije antes, a que, digamos, sostenga este nivel de crecimiento o incluso lo pueda elevar. No voy a dar detalles de lo que van a hacer esas medidas, pero que, bueno, esperamos estar anunciándolas pronto. Pero hay un punto importante acá, es que nosotros no imprimimos dólares. Él dice, claro. no tenemos por qué imprimirlos porque ya hay 200.000 millones de dólares de los argentinos. Bueno, nosotros tampoco tenemos la posibilidad. Falta que diga Imprimirlos. aceptamos cara chica. Perdón, agrego un dato. El que le dice el chiste a Caputo, que un poco le toma el pelo, Sí. es alguien muy cercano al gobierno, es Darío Epstein. Ah, que Ay, no lo trabajó, reconocí. Claro, trabajó sí. con Martín Redrado Está y que se destruido. mencionó incluso como funcionario de este gobierno. Si Sí. uno mira sus redes sociales, Ah, lo defiende al gobierno. es alguien Sí, muy sí, partidario sí. del gobierno. Digo, tiene ese nivel de confianza como para tomarle el pelo Hacerle a ese chiste, Caputo. claro. Viene y de que la línea Caputo le Macri tome- él igual. Es que es un chiste la medida. Che, hablemos de Milei en las redes.
Bueno, hablemos de ¿Ya Milei. llegó Santoro? Bueno, en un ratito. Antes permitimos una digresión social de lo que vimos recién, porque el chistecito del mate habla muy bien del lugar en el que socialmente están ubicados ellos Sí, Claro. y total. cómo ven a los demás, ¿no? A la Claro, gente claro. trabajadora que toma mate, asociándola con el populismo de Kicillof, Claro. Caputo que desde el Newman no toma mate, ¿no? Todas esas cosas. Y ya bastante- sabían que no tomaba mate. Bueno, Y lo hicieron en el paso de comedia. encima de eso. Lo que pasó con lo que está pasando con Milei en las redes, por lo menos es lo que la consultora Ad-Hoc, que viene haciendo un seguimiento bastante exhaustivo, o por lo menos mensual, de cómo va repercutiendo la actividad de Milei en redes, es una baja, digamos, en esa valoración. Después, obviamente, hacemos la aclaración de cada mes, ¿no? O de cada vez que contamos esto. Esto no necesariamente se traduce en las urnas y se traduce en los votos. Lo cierto es que la tendencia es negativa, ¿no? La tendencia es negativa para lo que pasa con Milei. Podemos ver la placa 8, donde muestra cómo el sentimiento digital hacia Milei, es decir, las expresiones de los usuarios de las redes, sobre todo de X y el resto, va creciendo en forma negativa. El rojo, para quienes nos están siguiendo por YouTube, el rojo es la mitad de la torta, el 49% de los sentimientos que se expresan sobre el presidente son negativos. La otra mitad representa entre lo positivo, que es el 39%, y un 12% de neutro. Es decir, que a pesar de los anuncios económicos, la negatividad hacia el presidente continúa siendo mayor que la positividad. Esto también lo vemos en lo que sería la medición anual de este sentimiento y lo que te decía recién Roberto al principio, que es cómo esto fue mermando, ¿no? Así como otras consultoras muestran la imagen de Milei, en la placa 09 podemos ver cómo la evolución anual ha ido creciendo la negativa y descendiendo la positiva, sobre todo con un pico muy abrupto, lo podemos ver sobre el final de esta barra, que es en enero-febrero, que podríamos ubicarlo en Davos y algunas otras expresiones bastante polémicas del Claro, presidente, claro. por ejemplo, con relación a los homosexuales, Sí, sí, etcétera. sí. Entonces ahí podemos ver un pico de descenso muy grosso del sentimiento positivo, que se mantiene bastante abajo, y un pico del sentimiento negativo que crece bastante con una leve caída el último mes, pero bastante arriba, como casi te diría que no se había visto en toda la gestión de Milei. Yo lo que he visto en las encuestas es que lo que es positivo se le va aflojando, es decir, crece el regular, crece el bueno y se achica el muy bueno. Y lo que es negativo se va endureciendo y se va convirtiendo casi todo en muy malo. Sí. Y sí. eso hará que después esas expresiones en las redes se vean de esa manera. Es decir, bueno, una persona por ahí está a favor de él, pero hasta ahí. Hasta Si ahí. hay lo que no le gusta, lo manifiesta. Hasta ahí. Claro. Es un poco ese histórico 30% que oscila, ¿no? Claro. Que oscila en sus preferencias electorales, Sí. básicamente, que nunca, o por no estar muy informado, o por no Sí. tener una ideología determinada, por momentos te cae simpático una persona, Claro. incluso, ¿viste? Lo que se dice de vota por el color de los ojos, ¿no? A Claro. veces suele pasar eso. Y todas estas expresiones de Milei, obviamente que merman merman su posición ante la reacción de la gente. Pasó concretamente con la muerte de Francisco, ¿no? Es la placa, yo acá no tengo el número, chicos, pero es la placa de la muerte de Francisco, la que dice 6 cada 10 menciones. Si me acompañan, ahí está. Fíjate lo que pasó después del sentimiento, de lo que pasó con la muerte del Papa. 6 de cada 10 menciones en relación a Milei fueron críticas hacia el presidente. Ajá. Es decir, podemos interpretar que nadie se olvidó de las declaraciones Claro. de Milei de cuando era candidato y decía que básicamente era el maligno. 6 de cada 10 menciones fueron negativas. El porcentaje de neutralidad que muestra este gráfico, que es el 24%, en realidad, como estamos hablando de sentimientos en las redes y es neutro, se refiere a las noticias. Claro. Digamos, básicamente a las noticias objetivas en relación a la valoración O sea de que solo de la un muerte. 16 fue positivo en el tema del Papa con Milei. Solo un 16 fue Se positivo. rompió que el núcleo duro. Exactamente, podríamos hablar de la mitad de lo que uno cree que es el núcleo duro, o un poquito más de la mitad de lo que cree que es el núcleo duro de Qué Milei, difícil ¿no? es enfrentar a alguien con una imagen positiva como la del Papa, ¿no? Es muy difícil y además que hubo, por ejemplo, la noticia de que la familia no tenía el dinero, viendo que viajaba toda la comitiva, ¿no? Claro. Que viajaba hasta Patricia
Patricia Bullrich, Claro. que había sido foco de la crítica de Francisco unas semanas antes. Sí. Eso generó un impacto muy negativo. Y después tenemos una última placa para analizar el juego que hace de manera bastante inteligente Milei y su séquito en las redes. ¿Por qué Milei insulta?, se pregunta ad hoc. Bueno, la respuesta es porque las redes lo premian. Y esta es la evolución para quienes nos siguen en YouTube. Es un gráfico con diferentes líneas que van marcando las menciones de Milei. Habla de mandriles, habla de la educación pública, habla de los salarios y habla de la ludopatía. Y fíjate que ¿por qué Milei insulta? Porque le funciona. Cuando habla de mandriles se genera una conversación Claro. en el resto de los usuarios sobre mandriles. Claro. Es decir, él incorpora Sí. al sentido o al sentido común un vocabulario, en este caso Claro. mandriles. Mandriles que se O sea, incorpora. los tipos no tuitean como nosotros, que ponemos lo que pensamos, sino que tuitean lo que les conviene tuitear. Tuitea lo que les conviene tuitear en base, se supone, a un pensamiento, ¿no? Claro. Y de alguna manera marca una época Sí, como a la de Anhelo, donde se puede decir cualquier cosa, es gratis, nadie Sí. te va a castigar por eso. Y esa es la pelea cultural que da Milei. Si la tiene ganada o no, no lo sabemos ni lo sabremos en los próximos Por lo pronto años. tiene más imagen negativa ahora en las redes que positiva, cuando en un momento te mataba, te afanaba. Te pasaba Completamente, por arriba, te pasaba bueno, por sobre arriba. todo cuando estaba en su pico, ¿no? Claro. En la cresta de la ola, que probablemente haya sido en el periodo en que empezó la campaña electoral hasta que la ganó. Así es. ¿No? Hasta que ganó las elecciones. ¿Qué pasa con Macri, Diego? Bueno, con Mauricio Macri lo estamos viendo en la campaña, ¿no? Le quedan 7 días para pelear por su vida, diría yo, al expresidente. Ayer lo vimos en algunos medios. Me dicen que va a seguir haciendo medios. Está laburando. Está laburando. Se lo veía dormido, pobre. Lo hacen levantar temprano al expresidente. Está pidiendo ir a algunos medios, Ajá. me dicen Mauricio Macri, tratando de luchar hasta el último momento. Porque, bueno, depende de cómo salga el resultado. Puede ser el ocaso, yo no solo diría de Mauricio, sino de los Macri en la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos dará una nota ahora que está saliendo más? Creo que es un buen momento para llamarlo porque está pidiendo de ir a distintos lugares. Bueno, esto, como decía, lo de ficha limpia se mete en esta pelea con Milei. Veamos lo de ayer, ¿no? Porque en el tape 1 se ve muy claro cómo Macri terminó en la más absoluta soledad, ¿no? Y cómo intenta explicar que tiene que salir él a hacer campaña por lo que queda del PRO. Míralo a Macri en el tape 1 culpando a los que fueron sus socios hasta hace algunos meses. El PRO tiene un rol, el PRO ha sido el equilibrio, habiendo perdido la conducción del cambio, porque lo perdimos. ¿Y por qué lo perdimos? Porque ninguno de los dos candidatos a presidente estuvieron a la altura de las circunstancias. Los dos transmitieron una feroz desesperación por el poder y un ego delante del proyecto. Y de golpe apareció un señor por la banquina que nadie consideraba, hablando de la fuerza del cielo, de un proyecto de país distinto, y la gente dijo, me transmite más, algo parecido a lo que el PRO me decía del sí se puede, que sonaba mucho más y no una cosa pequeña, una interna, estás conmigo, estás con el otro, y bueno, que los llevó a fracasar, primero Horacio y después a Patricia. Bueno, ahí dice una feroz desesperación por el poder tenían Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Él, todos recordamos, primero le apoyó a Bullrich en Contra detrimento- Larreta y después a Milei en detrimento de Bullrich. Exactamente, mientras Bullrich todavía Claro. estaba compitiendo, y un ego desmesurado, dice Macri, lo cual es bastante considerable, ¿no? Viniendo del expresidente. Pero bueno, él dice, ya no conduce más el cambio, el PRO. Hay que admitir que por culpa de Larreta y Bullrich, no por culpa mía. Y después también habla de la situación. Esto me parece tiene que ver un poco con lo que vos planteabas en el inicio, ¿no? En tu editorial. Porque Macri dice, lo salvamos de la hiperinflación al gobierno en más de una oportunidad. Lo tenemos ahí en el tape 2, donde marca un poco más la crítica a Milei y da cuenta de que está todo atado con alambre. Lo dice el expresidente, uno supone, alguien que apoya al gobierno de Milei todavía.
Hoy tenés mandato para cerrar las empresas del Estado que no han servido para nada todas estas creaciones del kirchnerismo. Poner la energía en concesionar privadamente, ya que no podés poner plata por el equilibrio fiscal en obra pública. Igual no puede desaparecer la obra pública, Javier, ya se lo he dicho. Las obras de los acueductos hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, de los ductos para que no se inunde más. No los hace el privado, porque no puede cobrar el peaje al agua que pasa, a los soletes que pasan por las cloacas. Hacerlo vos como Estado, ¿no? Entonces hay una parte que no te salvás de saber organizar una licitación en forma transparente, competitiva y saber controlar que se termine, ¿no? No como las que anunciaban los kirchneristas que no se terminaban nunca, empezando por las obras de Baez. Entonces digo, y cerrar las empresas del Estado, entonces digo, hacer cosas. Entonces yo digo, evitar una hiperinflación. Que estábamos condenados porque lo que hizo Ibarra fue un criminal, le dio la maquinita, como Gallardo le recomendó al bestia Kicillof cuando dijo que imprimir no era problema. Ayer estuve en un programa de televisión con ella, la felicité, fue brillante, donde dijo, pues si entonces imprimir no es un problema, pues no compramos más máquinas y llenamos más de billetes y somos todos felices, ¿no? Entonces digo, eso es lo único que hicieron, y señores tuvieron que evitar una hiper terrible. Bueno, bastante perdido, Macri, confunde los apellidos, habla de Ibarra, habla de Gallardo, no sé a quién se refiere, pero marca esas dos cuestiones. Por un lado, habla de la obra pública, se lo dije a Milei, no podés gobernar sin obra pública, y habla de la hiperinflación, diciendo lo salvamos en más de una oportunidad. Va a ir al cierre del PRO la semana que viene, Mauricio Macri, lo vamos a ver 7 días escoltando a los penatos por todos lados, en defensa propia, no por generosidad del expresidente. Y también va a ir al cierre que está previsto o para el miércoles o para el jueves. Eso va a ser en espejo con el cierre de La Libertad Avanza, donde Milei se supone también va a estar, pero digo... Si sale tercero está complicado. Exactamente. Quizás estamos asistiendo a las últimas escenas, ¿no? Los últimos días de la víctima, había una película. Bueno, no sabemos, pero Macri está jugando en defensa propia por salvar la ciudad de Buenos Aires. Che, lo tenemos a Leandro Santoro, le vamos a hacer la última nota antes de la elección. ¿Qué ven ustedes? Yo miro encuestas y hay tan poca diferencia que yo no sé. Me cuesta pensar en la precisión que puede tener una encuesta con tantos actores. Creo que nadie va a estar tranquilo el 18 a las 6 de la tarde. De los candidatos. Que ninguno de los candidatos el 18 a las 6 de la tarde va a poder relajarse y decir, listo, ya está. Creo que todos van a estar hasta las 9, 10 cuando aparezcan los resultados, bastante con expectativa. Ahora se lo puedes preguntar a Leandro, pero a mí me da la sensación de que él por lo menos es el que más claro tiene su piso, mínimamente, que es el piso histórico del peronismo en la capital. Todos los demás están peleando por una torta que en otra época le correspondió al maxi kiosco de Mauricio Macri, ¿no? Claro. Y aparte ahora está totalmente repartido. Son muchas caras, ¿no? Es Los Penato, es Adorni, es Rodríguez Larreta, es la candidata de Lustó, es Marra. Es Marra. Digo, son muchos peleando por el mismo electorado.